De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1. Este es No Problem Radio Show. ¡Hey! De nuevo, No Problem, continuando con No Problem Radio Show. Recuerda que estamos aquí toda la noche de 7 a 8 de la noche, gracias a Dios, de lunes a viernes por Power 102.1 FM con No Problem Radio Show, que lo puedes escuchar a través también de Spotify y de TuneIn Radio, como corresponde. Que tenemos una línea de contacto, es el 401-726-2200, 401-726-2200. Nuestra línea de contacto en No Problem Radio Show. Y ahora venimos al momento. ¡Oh, my God! Sanford. Muy buenas noches, chicos. Y después de esa excelente entrevista que beneficia a la comunidad latina, yo quiero traer un tema un poquito difícil. Permite Dios, por ejemplo, ahora está muy viral el asunto de aquella pastora que está haciendo striptease a través de las redes sociales, y es específicamente en el nuevo formato de intimidad sexual que tiene las redes sociales. Y yo me preguntaba, ¿puede permitir Dios que esto pueda ocurrir? ¿Tenemos nosotros que hacer un juicio hacia esa persona y declararla como una satánica, sencillamente porque está haciendo un striptease? Y yo comencé a hurgar en la Biblia y me doy cuenta de que Dios ha mandado en todo el tiempo de la existencia de la palabra, ha mandado a hacer cosas que parecen contraproducentes. Por ejemplo, Dios mandó al profeta Isaías a desnudarse y a profetizar desnudo. Algo. ¿Cómo? ¿Un cuerito? Algo. Bueno, no era desnudo. No era desnudo totalmente, porque acuérdate que los hombres usaban el pañito, pero eso ya, el tú enseñar tu pelo púbico y enseñar tus pechos, en esa época era desnudez. Porque hablan de que Jesús estaba desnudo, pero Jesús tenía lo que era el pantaloncillo de esa época, que era un paño que se colocaban los hombres para cubrir su parte íntima. Y entonces el profeta salió, pero eso no implicaba, eso implicaba una vergüenza. Salir así era una vergüenza. Por eso, cuando David se quita la ropa en el momento de la danza, su mujer le dice, él no se desnudó, él se quedó con ese pantaloncillito, y su mujer le dice que sencillamente él estaba haciendo algo inapropiado para un rey de Israel. Ese es el caso, el primer caso, pero hay un caso en particular que es el profeta Oseas, al que Dios lo manda a casarse con una prostituta. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Muy atrás de qué? Propósitos de Dios. Dios tiene propósitos. Yo no llego a explicar, no llego a decir por qué. No hay ninguna explicación bíblica de ese hecho, pero la honrara. De ahí fue que vino el término honrar. No, pero, por ejemplo, muchos teólogos dicen que eso fue Dios para avergonzar al pueblo de Israel a través del profeta. Pero también hay un caso en particular en que Dios puso a sus profetas a hablar mentiras. Le envió un espíritu a hablar mentiras. Tú vas a cosas que usted está diciendo. Hablé embuste. Sí, él mandó un espíritu. Usted no está montando todos los santos. Oye, ¿a quién le vamos a rezar ahora? Usted no está montando todos los santos. Vamos a tener que mudarnos para Mahoma, no sé, porque yo estoy asustado. No, es que no hay que mudarse para ningún lado, porque el problema está que nosotros nos han enseñado que la Biblia es el formato que tiene que poner los 4 límites a Dios, y Dios no está limitado a la Biblia, Dios está limitado a sus propósitos. Y los propósitos de Dios van a ser determinados dependiendo de la situación y de lo que esté viviendo. Por ejemplo, Dios había dicho que nadie podía comer del pan de la propiciación, porque ese pan nada más podía ser tocado por el sumo sacerdote. Sin embargo, David, en un momento de hambre, cuando está huyendo, entra al templo y le dice al sacerdote que le permita comer del pan, y él come del pan y no muere. Se baja varios panes, se lo bajó.
se lo bajó el pan y se lo bajó con su gente. Le dio equipo al pan. Le dio, pero, ¿qué implicaba eso? Que Dios tenía un propósito con David y sencillamente la ley está por debajo de la vida. Y Jesús lo plantea, Jesús lo plantea cuando dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Juan Carlos. No, que para que no se me vaya esta preguntita. ¿Y cuál más o menos es la profecía de que quiere dar esta pastora que está haciendo el triple? Exactamente. El propósito. ¿Qué usted cree que sea así? Bueno, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que ningún ser humano en esta tierra puede juzgar las acciones de nadie. Por la simple razón. Podemos hacer un juicio de valores. Óigame. Hay una diferencia entre un juicio de valores y un juicio para juzgar y condenar a alguien. La Biblia plantea que no se debe hacer ningún juicio condenatorio. Sí, pero Sanford, tenemos que tener referencia de lo que es la vagabundería, la inmoralidad, la concupiscencia. ¿Tú me entiendes? El desacato, el teteo, tarjeteo y el fumeteo. Tenemos que tener referencia de eso. Todo puede estar bien. Claro. Pero yo te voy a decir una cosa. Que está todo bien, no puede ser. Pero ¿cuál es la referencia? Porque a Jesús lo tenían como un vagabundo y sí, claro. A Jesús una de las críticas más fuertes que le hicieron a Jesús era porque se juntaba con bebedores y comedores y bebía y comía. Entonces lo tenían como un borrachón, como un tigre. Pero no se emborrachaba, Sam. Eso sí, pero eso era farándula. Eso era farándula. Perfecto. Eso no venía allá del dueño de todo, del que tiene la matrícula del mundo. Eso no venía de él. Pero si vamos a juzgar, por ejemplo, ¿cómo hubiésemos juzgado cómo juzgaron en ese tiempo al profeta Isaías cuando salió desnudo? Es diferente. Señores, Manolay. Óigame bien. Manolay, tiene rato. Dale, Manolay. Sanford, tú me quieres decir, yo estoy, porque estoy perdido. Tú me quieres decir a mí que Cardi B, que la Madre Teresa de Calcuta, que la Mami Jordan, que el Cherry en República Dominicana, todos ellos son iguales y Toquicha. O sea que ellos no tienen ninguno, no lo podemos criticar. O sea, tú lo puedes comparar con la Madre Teresa de Calcuta. O sea, tú no puedes juzgar a alguien con un antivalor, porque no es juzgar. Ellos decir, fulana consume estupefaciente, está mal, eso está mal. Sí, lo que está mal. Vuelvo y repito, Manolay, acuérdate que yo dije que nosotros podemos hacer juicio de antivalores, pero no podemos hacer juicios condenatorios. Eso lo dije muy claramente. ¿Qué es un juicio de antivalores? Mató una gente, está mal. Eso es un juicio de valor. Es un juicio de valor. Ahora, ¿qué yo no puedo hacer? Yo no puedo decir que Cardi B o que esa pastora que estaba bailando stripper es del diablo o es de Dios sencillamente porque está bailando stripper. Ni que vagabunda, no podemos decirle vagabunda tampoco. Bueno, tú puedes decir que es vagabunda porque tú estás haciendo un juicio de valor. ¿En qué sentido un juicio de valor? Tú estás haciendo un juicio basado en que ella antes era una mujer de Dios y ahora está haciendo algo que no es, que tú entiendes que no es de Dios y que aparenta una sinvergüencería. Ahora, yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia que esa mujer puedo condenarla en su salvación y en su relación con Dios, porque eso solamente lo sabe Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos en la calle que privan de santo y podrían estar haciendo cosas peores. Otra cosa. Ricardo tiene una pregunta, Sanford. Oigan bien, nosotros, en el caso mío como cristiano, estamos llamados a no ni a condenar ni a criticar a las personas por sus hechos, porque las escrituras lo dicen bien claro, el único que tiene esa potestad es el Señor y tendrán que darle la cara a Dios el día postrero. Lo otro es que no somos todos lo que somos, ni son todos los que están. Hay personas que cogen la palabra para ir discurriendo un trillo y un camino, y en un momento dado, como diría Manolo, se desacatan. Esas personas no son auténticas. Muy bien, lo dice la Biblia, vendrán
falsos profetas. El hecho de que esa señora, por no decirle pastora, porque si bien se llamaba pastora y cayó en ese desvaneo, nosotros como hombres no podemos juzgarla ni condenarla. Ahora bien, sabrá Dios por qué ella lo hizo. Y con relación al profeta Isaías que bailó desnudo, a la persona que mencionaste que se casó con una prostituta, al hebreo. Oseas. Perdón, Dios hace todo con un propósito, como lo hizo con Saulo de Tarso, que pasó de inquisidor, de asesino de cristianos, a ser el mayor defensor y a ser el mayor de los apóstoles. No hay nada que se dé sobre la tierra que el Señor lo permita o no. Entonces, Él lo permite o no lo permite. La pastora pasa de pastora a stripper y a sacarle cuarto a eso, y a ganar cuarto a eso. En eso a lo mejor hay un mensaje, pero ¿cuál es el mensaje, señores? No, entonces, una cosa es condenar. Ella no era auténtica, Manolo. Ella no era auténtica. Ricardo, ¿cómo tú puedes determinar que ella no era auténtica? Ahí está. ¿Tú sabes por qué? Porque si hubiese sido auténtica, no cae en ese tipo de desvío. Pero yo te hago la segunda pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto duró el proceso de David entre cometer con Betsabé y después mandar a matar a Urías? Pasó mucho tiempo en ese proceso. Sí, tú sabes que el mayor pecado. David hizo muchos desacatos. David. Y después se convirtió. Entonces, una persona puede tener una baja espiritual y no necesariamente tiene que ser una persona que no es o es de Dios. Piensa algo, y es el mensaje que yo quiero traer en esta noche. Cuando a Jesús le llevaron la prostituta, esa mujer se había cogido 7 hombres. Jesús la madre. 7, no 3 ni 4 caliente todavía. Tenía el bonete caliente. 7 hombres se había cogido y sencillamente Jesús no fue a su pecado. Nosotros tendemos mucho a ir al pecado de la gente y no a la restauración de las personas. Y por eso es que nosotros, porque dentro de nosotros hay un pequeño Dios que le encanta juzgar a los demás, que le encanta hacer juicio de los demás. Sí. Cuando la palabra de Dios dice, óigame, Manolo, óyeme una cosa, tú sabes que entre una masturbación de un hombre y ese stripper de la mujer no hay ninguna diferencia. Sí, ¿por qué? Está bien, pero ¿y qué? Es que no podemos... O sea, es pecado. Es pecado. El error del ser humano es decir, lo de fulano está mal. Ah, fulano, tú eres un asesino. Ah, pero tú eres ladrón. Diablo, pero eso, está mal que sea asesino y aquí está mal que el otro sea ladrón. Estamos de acuerdo, pero por eso, pero sin embargo, nosotros juzgamos a uno y a otro lo loamos. O sencillamente lo dejamos pasar. Por ejemplo, un chimoso, lo que más hay en la televisión y en la radio dominicana es chimoso. Sí, claro. Chimoso. Pero tienen el chimoso. Nadie condena a un chimoso, al contrario, los chimosos son populares. Pero no se compara. Un chimoso es una infracción en términos de pecado, una infracción. Es un pecado, Manolo, es un pecado. Es un pecado. Los pecados no tienen grado. No es el mismo nivel. Es que Sanford, matar a una persona es lo mismo que chisme a un chisme. Para Dios sí, para los hombres no, porque hay consecuencias del pecado. Es que si decimos eso, Sanford, la gente va a decir, bueno, si chismear y yo robar un banco ante Dios es un pecado, pues me voy mejor a robar un banco que me deja más beneficio y me condenan por eso y negocio. El problema es que el robo del banco tiene su riesgo. Está bien. Okay. Vamos a verlo de otra manera. Entre tú chismear y ultrajar a una mujer y te dicen, no es lo mismo. Tú dices, no, pues la ultrajo, doy mi gozadita y después pido perdón y ya. No. Uno puede. El problema del pecado, Manolo, el problema del pecado, ¿tú sabes cuál es? Es la consecuencia que trae el pecado. El problema del pecado no es el pecado per se.
El problema del pecado es la consecuencia, que ya tú no luchas solamente contra la carne, sino luchas contra el recuerdo y el pensamiento que te trae el pecado. Sanford, ¿usted entiende que es pecado lo que está haciendo esa señora? Yo creo que es algo indecoroso que debe de ser juzgado que debe de ser juzgado. Espérate. Yo hice una pregunta cerrada, Sanford. Dime, ¿Usted cree que es pecado? Está pagado en defenderla a ella. El pecado. No estoy en defenderla. Pecado, caballo. No estoy en defenderla, estoy en que todo el mundo le ha caído encima a ella sin mirar las condiciones. No, porque por OnlyFans no le han caído encima. Ella no se ve en vivo. El pecado. Le quiere caer encima. Espérate, pero déme un chance. ¿Era pecado el que David tomara el pan, sí o no? Sí, estaba prohibido. Era pecado. Sí. Era un pecado. Era pecado. Perfecto. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque él era el ungido, no desde ese tiempo, sino desde su juventud, cuando le cogió que estaba pastoreando las ovejas, que era un niño. O sea que el pecado en los ungidos está aprobado. Óyeme bien, no, en Dios sí. Pero en Dios sí. Los ungidos el pecado está aprobado. O sea que los pecados de los pastores están aprobados. David tenía era algo especial para el Señor. Pues entonces, pero él cometió un pecado por una necesidad de vida. La vida está por encima. Por eso, como nosotros no sabemos, óigame, la vida está por encima del mandamiento, y eso es demostrado en la Biblia. La vida está por encima del mandamiento. Pero esa mujer son 100,000 mensual. ¿Hasta cuándo va a llenar la botija? De la necesidad que usted dice. Ella puede ser, por la vida se justifica que usted vende estupefacientes. Esa era falsa cristiana, falsa, óyeme bien, falsa cristiana y falsa pastora. Por ahí hay una que se ha hecho los senos y se ha hecho cintura, se ha quitado abdomen y se ha puesto nalga. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? No le hace caso a Ricardo, él le duele eso. Pero que entonces hay una desviación. Está pimpia, porque Hay una Ricardo es de los dobles. ¿Cuál es el problema de eso? No le gustan Sanford, pero la critica cuando se ponen pompi. Pero eso lo vamos a hablar. Vamos a traer la cirugía plástica de las mujeres. Pero hay entonces una desviación en la Biblia, porque la Biblia te dice que el cuerpo humano es un templo. Entonces tú no lo puedes modificar, y cuando tú le pones todo, entonces, ¿cómo es la vaina que es de la iglesia? Dame, explícame. Porque no dice que es un templo la Biblia. Sí, es verdad. Claro, cuando una mujer se pone los senos, está mejorando el templo. Está cambiando el templo. Está cambiando. Está bien. Le está poniendo un poquito de remodelando. Oye, descarriado 108 veces. Oye, si ese corazón es 2 veces está usted descarriado 108. Oye, se pasó Sanford ahí. Se pasó. Está bien. Escúcheme. Déjenme decirle esto. La Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 7, que la mujer casada vive para agradar a su marido con las cosas del mundo. Ajá. Y que el hombre de casado vive para agradar a su mujer con las cosas del mundo. Si un hombre decide que quiere que su mujer tenga mejores senos y la ciencia ha permitido que esa mujer pueda hacerse ese trabajo, óigame, la Biblia no condena eso. Ahora, cuando una mujer está haciendo eso por vanidad. Pero es por vanidad siempre. Eso es por vanidad, mi hermano. Óyeme bien. Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea todito. A todos se lo dejo de tarea. Si quieren perder a su mujer. Yo tengo demasiado. Óyeme bien. Si quieren perder a su mujer, mándenle a hacer los senos y a ponerle nalga y cintura, que no es para lucirle a ustedes. Olvídate, comienza a retratarse con el celularcito y a subir fotos. La perdieron para siempre. A la franca. Ya tu cotorra, tú porque no tienes para operar. Tú no tienes egoísta para dar para operar. Estas son 2 pesos. Ricardo, el mollito de 10 pesos, Ricardo. Esas son para llevarle triple.
Para llevarle triple y tirar. Está bien. Bien. Ay, la ¿Por qué ayuda de Trump. ¿Para qué cobra? Papá, pero acuérdate de tu hijo, papá. Oye, dichoso y bienaventurado uno que un jueves que todavía no han pagado, tiene por lo menos 2 pesos en el bolsillo y está recibiendo ayuda de Trump. Entonces, chicos, óigame, chicos, el punto está en que nosotros podemos hacer juicios de valores, pero nosotros no podemos hacer juicio de condenación hacia ninguna persona. Nadie puede determinar quién es verdadero y quién es falso. El único que lo puede hacer es Dios. Amén. Nadie puede hacer una valoración con ninguna persona. Sea lo que Dios quiera, entonces. Que sea, porque Dios no actúa basado a la Biblia, Dios actúa basado a los propósitos. La Biblia es un libro que ha sido escrito basado en circunstancias contemporáneas y de momentos, de decisiones que Dios ha tenido que tomar con el pueblo de Israel, con la iglesia, pero no necesariamente eso significa que Dios está cuadrado a la Biblia. Dios está cuadrado a su propósito y en un momento su propósito puede estar en contra de la palabra de Dios. Gracias, Sanford. Gracias. Ricardo, ¿qué usted aprendió? Corto, ¿qué usted aprendió? Bueno, realmente voy a hurgar un poquito más. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice Sanford, pero sí también estoy de acuerdo con ellos. Con relación a la prostituta que tenía 7 hombres, esa fue la que fue a buscar agua al pozo, no fue la que le llevaron a Jesucristo. Le dijo, no, tú tienes 7 maridos tenidos y con el que está no es tu marido. Esa era la de los 7 hombres. Y nada, traen provecho, traen beneficio. Y la Biblia es un manual del cristiano. Nada se mueve sobre la faz de la tierra si no es con la anuencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Bueno, Manolay, ¿qué usted aprendió? Ay, mamá. Que cuando una prostituta venga y que me pida $50, yo se lo dé porque es un propósito de Dios con esa mujer. Quiero la cara, No es que se lo cobre, pero no es que tú se lo cobres a mí. No, yo me voy a acostar una vez con ella, porque es un propósito. No, eso es una sinvergüencería tuya, Manolay. Es que se va a acostar a dormir, es a dormir que va. A dormir, no, nunca a dormir. Gracias, señores. Bye, bye. Nos vemos mañana, Dios quiere.